¿Cuántos tienen victoria? Dígalo convencido, hermano. Tengo la victoria. Amén. Mire, dice la palabra, mientras haya vida, hay esperanza. Quizá, hermano, el enemigo nos amenaza con quitar el trabajo, con quitar la salud, con quitar... Hermano, mientras tengas tú esa vida, hay esperanza. Y hoy, mi hermano, mi hermana, vamos a hablar un poquito acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos han escuchado de los dones espirituales? Levante su mano. Mire, el diablo, hermano, de alguna manera tiene cierto poder. ¿Sí sabía usted eso? Levante la mano, ¿cuántos sabían que el diablo tiene cierto poder? Hasta el día de hoy, mi hermano, que si tú no sabías eso, tienes que saberlo. El diablo tiene cierto poder, cierta sabiduría. Y tú tienes, hermano, que ser más astuto que él. Dice la palabra, sed astutos como la serpiente, pero también mansos como la paloma. Amén. Y el enemigo, hermano, sabía que hoy íbamos a hablar de esto. Por eso a muchos hermanos les puso tropiezo. No sé qué les pondría, por eso no están aquí. Pero tú, hermano, tienes que levantarte, declarar victoria en tu vida. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de los dones espirituales. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué es un don? ¿Qué quiere decir un don? ¿Qué quiere decir la palabra don? Un regalo de Dios. Amén. ¿Y sabías tú, hermano, que los dones de Dios son regalos de Dios para su iglesia? Estos son capacidades, hermanos, sobrenaturales concedidos a cada creyente para el servicio y funcionamiento de su iglesia. Amén. Del cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta del millón. Levante la mano, ¿cuántos han recibido el don del Espíritu Santo? Hasta arriba, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad o menos. ¿Y sabes cuál es ese don? Si le pregunto cuál es ese don, ¿me respondes? No. Esos son frutos. No se confunda. Yo no quiero preguntarle, pero dígame usted, ¿qué don considera usted que tiene? Don espiritual. De los que levantaron la mano, dígame usted, ¿cuál es el don que Dios le dio? ¿Mande? Don de sanidad. ¿Alguien más? Bueno, fíjese, precisamente vamos a hablar de esto para que entendamos cuáles son los dones del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, hablando secularmente, Dios le ha dado a toda la gente dones, sean cristianos o no. ¿Sí sabías eso? Pero no confundamos dones del Espíritu con dones. ¿Sí? Un don es un regalo de Dios, pero un don espiritual es algo más. ¿Sí me explico? ¿Necesita usted luz, hermano, acá? Ok, gracias, hermano. Fíjese, hermano, hay gente que tienen un don para pintar, ¿sí o no? Tienen un don para hacer música. Tienen un don en algún deporte. Tienen un don en la cocina. ¿Sí? Por ejemplo, el don de mi hermana en hacer sus pasteles. Gloria al Señor. ¿Alguien más tiene algún don que no sea del Espíritu Santo? ¿Un don? ¿Mande? ¿Creatividad? Sí. Fíjese, son virtudes que Dios les ha dado. Amén. Son muchos dones. Pero hermano, no confundamos, oiga usted muy bien, no confundamos los dones con los dones espirituales. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando?
No es que este hermano tiene un don de gente, para hablar con la gente, los convence y tiene un bonito carácter. Es un don de gente, un don de tener ese acercamiento. Pero es diferente a un don espiritual. Amén. ¿Estamos aquí? Esos dones los podemos llamar dones humanos. Pero hermano, los dones del Espíritu Santo solamente se los da Dios a sus hijos. Amén. Y vamos a ver primeramente a quienes le da los dones espirituales. Váyase a Hechos 2:38. Fíjese esto, hermano, por eso a veces la iglesia no avanza, la iglesia tiene luchas, tiene problemas. ¿Por qué? Porque el cristiano no entiende lo que Dios le ha querido dar. Amén. O le ha dado. Porque a veces lo tienes y ni siquiera sabes que lo tienes. No sabes si lo recibiste o no. Acuérdese, un don es un regalo. Un don espiritual es un regalo del Espíritu Santo, de Dios. Hechos 2:38, ¿lo tenemos? Lea conmigo, por favor. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos a empezar desde aquí. Dios quiere repartir dones, pero hay condiciones. El primero es que tú te arrepientas, que te bautices en el nombre de Jesús y puedas tener ese don, ¿sí? Ahora habla de un don. Mínimamente el cristiano debe de tener un don. Amén. Lea el 39, dice: porque para vosotros es que la promesa, es una promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, hermano, Dios quiere repartir dones espirituales. Amén. En el tiempo de la iglesia primitiva, los discípulos, hermano, recibieron esos dones. Y por eso, hermano, había dones pues de diferentes tipos. Ahorita lo vamos a ver. Pero por eso crecía la iglesia. Porque los apóstoles, los discípulos hacían uso de esos dones. ¿Sí me explico? Pero ahora, primero pues no sabemos realmente cuáles son esos dones. ¿Sabe usted cuántos dones son? 9. No estoy hablando de espíritus, de frutos, estoy hablando de dones. 9. ¿Sabe cuáles son? Amén. Ahorita los vamos a ver para que usted vea cuáles son y usted diga si tengo o no tengo. Amén. Entonces, hermano, en esta escritura vemos claramente que el don lo va a dar el Espíritu Santo, no el pastor. No se equivoque, hermano. No es un hombre el que da el don, es Dios, el Espíritu Santo, el que te va a dar ese don. Amén. Pero nosotros sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Vaya usted a Efesios 4:5 y es Dios, es el Señor, es el Espíritu Santo, es el que da los dones. Es Jesús el que da los dones. Efesios 4:5, ¿lo tenemos? Cuando usted lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Fíjese, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, ¿qué dice? Fue dada la gracia, un regalo, conforme a la medida del don, ¿de quién? De Cristo. ¿Sí me explico? Entonces aquí entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, es el mismo. Es Cristo el que te va a dar ese don. Lea el 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Amén. Entonces, hermano, quien reparte los dones es Cristo, es el Espíritu Santo. Y son dados y repartidos según Él quiere. Debemos entender, hermano, que muchas veces nosotros podemos anhelar un don especial, pero el Señor es el que los reparte, Él los da. Vaya usted, por favor, a 1 Corintios 12:7. Yo sé que quizás, hermano, en un momento dado yo le anhelé un don. Yo dije, Dios, dame este don, quiero este don, pero es el que Él quiera, no el que tú quieras. Lo que sí tienes que pedir es que Él te dé esos dones y que te diga cuál es el don que Dios te dio para que tú puedas trabajar para la obra de Dios. ¿Sí me explico? Vaya usted a 1 Corintios 12:7, cuando lo tenga glorifique el nombre del Señor. Fíjese que dice, pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Amén. Mira, hermano, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios y no tienes un don, preocúpate. Preocúpate. ¿Sí me explico? Usted puede decir, hermano, pero yo tengo un don en la música. Ese es mi don. No. Ese es un regalo de Dios. Pero un don espiritual. Todos deben de tener mínimo un don espiritual. ¿Sí me explico? Y ahorita vamos a ir viendo muchos dones que Dios ha dado. Dice el 11, perdón, vaya usted a Efesios 4:11, por favor. Entonces estamos entendiendo que Dios está dando esos dones, manifestaciones del Espíritu para provecho. Efesios 4:11 y 12, por favor. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Fíjese que dice la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos no son dones, estos son ministerios, por favor. ¿Sale? Son 5. Algunos dicen que ya no están vigentes estos ministerios. Están equivocados, todos están vigentes. Amén. Porque son dados por el Señor en el Nuevo Testamento. Dice el 12, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces vamos entendiendo. No mezcle usted ni confunda los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu y los ministerios de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, los dones espirituales han sido dados a los hijos de Dios para provecho o beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no es para nosotros mismos. Aunque algunos hermanos cristianos se aprovechan del don que Dios les ha dado. Por ejemplo, si Dios les dio un don de espiritual, que es de la sanidad, a veces lucran con ese don. Amén. O el de hacer milagros, también lucran con ese don. Ahora vamos a ver cuáles son los dones. Vaya usted a 1 Corintios 12:1, por favor. 1 Corintios 12:1, y vaya usted poniendo mucha atención en esto. Es necesario que ponga mucha atención en esto. Porque usted si dice, yo soy cristiano y amo a Dios, pero no tiene mínimamente un don, entonces no ha recibido el Espíritu Santo. Preocúpese. Usted tiene que buscar la presencia del Espíritu y que Dios derrame sobre usted sus dones espirituales. Vimos que en el bautismo usted los tiene que recibir, pero usted tiene que entender y clamar, Señor, yo quiero que tú me des ese don, ese regalo. Fíjese, dice, no quiero, hermanos, así dice. ¿Sí dice 12:1? ¿Están aquí o no? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué.
de los dones espirituales. Hay mucha iglesia que ignora. Alguien me decía, pero es que usted, pastor, no ha hablado de eso. Perdón, hermano, sí lo hemos hablado. Lo que pasa es que usted falta mucho. Así se lo dije. No viene en los estudios, no viene a veces el domingo. ¿Y cómo quiere? Dice, mi pueblo pereció porque le faltaba conocimiento, sabiduría. Y te va a decir el Señor el día que estés en su presencia, pero si yo te di, es que nunca supe. Pero si yo te di regalos, te di dones, te di esto, te di lo otro, es que no sabía. Te di poder, es que no sabía. Imagínense. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el 2, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos inmudos. Fíjese, hermano, cómo andábamos antes, cuando éramos gentiles y no conocíamos las cosas de Dios. Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema al Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermano, todo aquel que dice, no hombre, Jesús no es Dios, ¿sabe usted que está llamando anatema a Jesús? O sea, imagínese. No hombre, Jesús es el Hijo de Dios, es un profeta, es un maestro iluminado. Por ahí, hermano, en un tiempo cuando yo andaba perdido, así extraviado, ¿sabes qué? Anduve en eso de la metafísica. Y nos hablaban de un maestro ascendido que se llamaba, o se llama, no sé, San Germain. Cuidado, hermano, con esas prácticas. ¿Sabes qué? Lo comparan con Jesús, un maestro iluminado. Están mal, están perdidos, no saben quién es su Dios, quién los creó. ¿Te das cuenta? ¿Si estás entendiendo? Yo anduve en eso, hermano, a mí no me cuentan. Y aquí está mi hermana Nata también, anduvo conmigo en esas andanzas. Éramos como ídolos mudos. Mira, nos decían, vamos, ahí está bueno el asunto. ¿Sí? Y todavía desembolsábamos un dinero. Pagábamos para eso. Y nos mentían. Porque todas esas doctrinas las sacan de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, ten cuidado. No regales tu dinero. No te des a esas prácticas. Amén. Entonces, hermano, esa gente dice que Jesucristo no es Dios, es un maestro ascendido. Imagínate. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Estaba, hermano, en estos días he tenido mucho tiempo para escuchar y para leer palabra, y escuchaba, hermano, un pastor, y es cierto. Yo te voy a hacer una pregunta. Dígame usted, hermano, si usted puede ser salvo si no tiene el Espíritu Santo. A ver, levanten la mano los que digan que sí. ¿Ni uno? Levanten la mano los que digan que no. Ciertamente, hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo en ti, en tu vida, no puedes ser salvo. ¿Sabías? Por eso es necesario aceptarle, bautizarse y creer en Él y recibirle como su Señor y Salvador. Y tener esos frutos del Espíritu y tener esos dones del Espíritu. Porque entonces, ¿cómo puedes dar testimonio? Muchos dicen por ahí, mira, la evidencia de que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo es el que hables en lenguas. No y sí. O sea, cuando estaban reunidos, dice, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, hablaron en lenguas humanas y angélicas. Amén. Ahora nosotros tenemos que ser entendidos y anhelar el Espíritu Santo, anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Amén.
Hermano, usted tiene que anhelar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, entonces, ¿cómo vas a moverte tú? ¿Vas a andar por el Espíritu o por la carne? ¿Cómo vas a andar? Por la carne. Mas si estás lleno del Espíritu, vas a andar por el Espíritu. Amén. Vamos a regresar, hermano, a la... Sí. ¿Mande? Amén, amén. Sí, pero no nada más nos quedemos con eso. Busquemos más. Vamos a ver 1 Corintios 12:1, ahí donde estamos. 12:4, perdón. Sí, estamos ahí, ¿verdad? Fíjese que dice: ahora bien, ¿hay qué? Diversidad de dones, diferentes dones. Amén. Pero el Espíritu, ¿qué dice? Es el mismo. ¿Y hay diversidad de qué? Ministerios, lo que le decía yo, los ministerios de pastor, evangelista, maestro, apóstol. ¿Qué me faltó? Profeta. Amén. Gloria a Dios, está usted pendiente. Y fíjese, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Pero a cada uno, lea conmigo el 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Se está dando cuenta? Otra vez está, eso es otro versículo, otra porción de la Escritura diferente, la que leímos hace rato. Está volviendo a decir que es para provecho. ¿Para provecho de quién? De nosotros y de la iglesia, pero más de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Mire que dice, porque a este, y ponga mucha atención porque ahí vienen cuáles son los 9 dones, pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. Ese es el primer don. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, don de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahí están. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque, ¿sabe, hermano? Yo le decía, Señor, yo quiero este don, yo quiero que... parecía yo niño en dulcería, yo quiero este. Pero el Señor dice, a ver, momento, quien manda soy yo, quien da los dones soy yo. Amén. Ahora, usted, hermano, ¿qué don tiene usted? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted qué don tiene? De estos 9, mínimo tiene que tener un don. Si tú ya fuiste bautizado en el nombre de Jesús, ¿qué don tienes? Porque hay otros dones, pero no confundamos. Amén. En esta escritura, hermano, el Señor está enumerando 9 dones, que son sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Amén. Aquí, hermano, yo no le voy a decir, a ver, hermano, pase usted aquí y me voy a anotar cuál es su don y voy a ir a anotar. No, usted, hermano, busque cuál es el don mío. Usted va a recibir ese don después de haberse bautizado. O igual y lo puede recibir antes. Pero usted tiene que buscar que Dios le dé ese don. ¿Para qué? Para decir, yujú, yo tengo este don y tú no lo tienes. ¿Eso? No. Es para el provecho de la iglesia. Para que la iglesia crezca.
Y cuidado, hermano, porque cuando el Señor venga te va a pedir cuenta, ¿sabías? Y ahorita lo vamos a ver. La palabra también habla de otros dones. Vaya usted a Romanos 12:5. Hoy no me quiero tardar mucho, hermano. Solamente quiero que, porque vamos a ministrar ahorita, yo le voy a pedir que usted verdaderamente, si usted tiene ese deseo, pídale, y ahorita vamos a orar. Vamos a orar para que usted pueda recibir ese bautismo, ese don del Espíritu Santo. Amén. Romanos 12:5, ¿lo tenemos? ¿Sí dije Romanos 12:5? Bueno, si lo tiene usted, glorifique el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Vamos a leer Romanos 12:5, dice así: así nosotros, siendo muchos, fíjese, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo, ¿qué dice? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Pero habla, mire, fíjese, habla de otro, o si de servicio, ¿en qué? En servir. Ya es diferente a los 9 dones que habíamos visto antes, ¿se está dando cuenta? Y yo he visto aquí hermanos que tienen ese don de servir, de servicio. Y gloria a Dios. Pero sí necesitamos decirle, Señor, yo quiero un don espiritual. Sí. Obviamente este es también de Dios. Dios reparte y te dice, mira, tú puedes servir. Amén. Luego dice, el que enseña, en la enseñanza. Mis hermanas que están ahí con los niños, gloria a Dios, tienen ese don. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Fíjese, el dar lo que sea, es también un don. No todos tienen ese don, porque algunos son, perdone la palabra, somos un poquito agarraditos, ¿no? Decimos, no, es que si yo doy, se me va a acabar. Y no estamos teniendo ese don de liberalidad, de dar. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese, esos son otros dones también. Amén. Dice, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Hermanos, el cristiano debe de ser no perezoso. Y usted dirá, bueno, ¿y eso cómo se come, hermano? ¿O qué es? Hermano, tú como cristiano debes de estar presto para el servicio, de lo que sea, aquí y allá afuera. Amén. Porque en eso vas a dar testimonio, que tú tienes el Espíritu Santo en ti. Pero hermanos, si somos, mire, mi madre decía un dicho muy bien dicho. Me recuerdo que decía, el flojo en ningún lado cabe. ¿Se acuerda, hermana Nata, que decía así? El flojo en ningún lado cabe. Pero hermano, si tú eres acomedido, no eres perezoso, estás en una casa particular o que sea ajena, tú, a ver, ¿de qué le ayudo? A ver, ¿qué le sirvo? Hermano, la gente se queda y dice, oh, qué hermosa persona. Pero si tú te sientas y dices, sírveme, no. Imagínese, a veces cae pesado una persona que sea así. Amén. Dice, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Y aquí, hermano, le voy a decir una cosa. A veces no queremos servir ni al Señor ni a nadie. Amén. Yo le voy a pedir, hermano, mire, hay necesidad. Me llamó la hermana, permítame esta locura, voy a desviarme un poquito. Me llamó la hermana Patti Hernández, ¿va? Diciéndome sobre un terreno. La verdad,
me gustó, no sé ni dónde está, más o menos. ¿Qué es la cuchilla que está allá? No. Ah, fíjese, ¿cuántos metros son? ¿Y cuánto están pidiendo? ¿Sabe usted? Cuando yo oí 1.100.000 me fui para atrás. Ahora, ¿lo podemos tener? Sí, pero también la iglesia tiene que trabajar. Pero le decimos, hermano, ¿quién quiere hacer el talento? Se esconde. Yo doy gracias a Dios por hermanas que son bastante fervientes, dice aquí la palabra, que son bastante ávidas para el trabajo en el Señor, están sirviendo al Señor. Y vienen y le dan, hermano, vendí esto, aquí está, vendí aquello, aquí está lo de la ofrenda o del talento. Amén. Pero tú, ¿qué estás haciendo para el Señor? Hay hermanos que ni siquiera se han querido apartar. Perdóneme, hermano, ahora sí lo voy a regañar. Hay hermanos que ni siquiera se han apuntado. Y yo les he estado diciendo, hermano, si usted quiere, por favor, apúntese para el aseo. Es bien bonito, hermano, llegar a un lugar limpio, sentarse en las sillas limpias y adorar a Dios, ¿verdad? Pero a la hora de servir, hermano, no, hermano, yo no tengo tiempo, ni en mi casa barro. ¿Cómo voy a barrer aquí? Amén. Fíjese, hermano, qué tremendo. Dice la palabra que el que no sirve, ¿qué pasa? Pues no sirve para nada. Dice el árbol que no da un fruto, ¿qué va a pasar con él? Desde la raíz, ¡pah!, vámonos, y echado al fuego. Tú tienes que empezar a entender que tienes que servir en cualquier área. Los cristianos que no sirven, hermano, son hierba seca. Amén. Que no lleva fruto. Y de eso se tratan los dones. Los dones te los da el Señor para que tú los uses en la obra del Señor. Porque si tú dices, Señor, yo quiero un don de sanidad, dame un don de sanidad. Y Él sabe si te lo va a dar o no. Pero y conoce tu corazón. Y si dice, bueno, pero es que la semana pasada te pidieron que fueras a orar por un enfermo y no quisiste. ¿Para qué quieres el don de sanidad? ¿Sí me explico? Ah, ya ni me acordaba que la vecina o el hermano o la hermana me dijo que yo orara por él. Ciertamente. Porque así contesta el Señor, hermano. Te lo estoy diciendo porque a mí me lo ha dicho. ¿Para qué quieres este don? Si hay veces, hermano, mire, a veces no es necesario que tú lo pidas. Se presenta la necesidad. Se presenta la oportunidad. Y a veces nosotros no queremos hacerlo. ¿Sí me explico? Vaya usted a 1 Corintios 12:7. Es muy importante que la iglesia, hermano, cuente con hermanos que estén llenos del Espíritu Santo. Yo ayer hablaba con los hermanos de la alabanza y con los hermanos de la danza y les decía yo que a un pastor decía, mire, hermano, usted no debería dejar subir a un hermano a la alabanza, a la danza, si no está lleno del Espíritu Santo. Fíjese. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque así lo dice la palabra. Si tú te vas, hermano, a Hechos de los Apóstoles y ves cuando los discípulos dijeron, necesitamos gente que sirva a las mesas. Fíjese, nada más para servir a las mesas. Es decir, nada más para que haga el talento, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Dice, vamos a buscar varones, hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Nada más para eso, fíjese. ¿Y por qué cree usted que tendrían que estar llenos del Espíritu Santo? Para hacerlo con gozo, con amor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué había necesidad que el Espíritu Santo estuviera esa llenura en ellos? ¿Por qué?
Para ser serviciales, ¿qué más? Para hacerlo con gusto. Mire, hermano, si en algo tan sencillo que era para que todos comieran, hermano, si no hubiera llenura del Espíritu Santo, quizás ellos mismos iban a repartir mal a los que ellos quisieran. No, pues me agrada este hermano, a este le voy a dar más, al otro no me agrada, le voy a dar poquito. Fíjese, desde ahí el diablo se empieza a mover cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso a veces los hermanos en la danza, ay, es que la hermana cree que sabe más, o los de aquí de la alabanza, ¿por qué le sube más a la guitarra? ¿Qué? Porque ¿qué crees que es el rockstar o cómo le llaman? No, hermano, porque ahí se introduce el diablo y empieza a moverse, y eso no es para provecho de la obra de Dios, es para destrucción de la iglesia. Amén. Y yo les decía ayer a los hermanos, con toda libertad y con todo perdón, ahora sí vamos a poner mano dura en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son serias. No podemos juzgar ni jugar con las cosas de Dios. Son santas. No erréis, Dios no puede ser burlado. Amén. Vaya por favor, ¿a dónde estamos? 1 Corintios 12:7, ¿qué dice? Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya lo leímos, creo, ¿verdad? Ok, entonces mire, hermano, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, vamos a recibir esos dones. Amén. Vamos a recibir esos dones. Vaya usted, por favor, a Primera de Corintios 14:2. Perdón, 13:1 primero. Primera de Corintios 13:1 primero. Fíjese, hermano, la mayoría de los hermanos anhelan el hablar en lenguas. ¿Cuántos anhelan el hablar en lenguas? Levante su mano. Su mecha, muy poquitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué anhelan ustedes? ¿Cuál don anhelan ustedes? A ver, hermanos, así rápidamente, ¿qué don de los que vimos ahorita, 9 dones, anhela usted? Rápidamente, díganme. Fe. ¿Qué otro? Sabiduría. ¿Qué otro? ¿Mande? Sanidad. ¿Qué otro? Discernimiento de espíritus. ¿Qué otro? Milagros. Intérprete de lenguas. Gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, yo he visto muchos pastores y yo no les voy a negar lo que ellos dicen. Y muchas veces dicen, a ver, pónganse de pie y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese don de hablar en lenguas. Y empiece a hablar conmigo. No, eso no es así. No es así. Repita usted conmigo. Y empiezan, Rambo saca la bazooka. No es así. Esto es, Dios lo da, hermano. Cuando conoce tu corazón, cuando ve que tú lo estás anhelando. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 14:12. Por ahí yo me encontré un pastor que me decía, ¿y tú hablas en lenguas? Le digo, pues alguna vez hablé. ¿Hablé alguna vez? No, porque si no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? La Biblia. No, Señor, la Biblia no dice eso. Vamos a ver 1 Corintios 14:12. Fíjese qué dice. ¿Lo tenemos? Dice, así también vosotros, pues que anheláis, ¿qué dice? Dones espirituales, procurad, ¿qué dice? Abundar en ellos, ¿para qué? Hermano, necesitamos pedirle al Señor que abunde en nosotros los dones espirituales para que la iglesia crezca. Porque luego la gente viene y dice, no, pues aquí no hablan en lengua, no, aquí no hay milagros, no, aquí no hay sanidad, no hay. Porque el pastor no va a hacer todo, se lo digo. Va a haber ministerios. ¿Sí? Porque luego dicen, no, pues es que el pastor, no, somos un cuerpo. Amén. No siempre todo lo va a hacer la cabeza, ¿o sí?
Quizá la cabeza dice, hay que hacer esto, pero ¿quién ejecuta? La mano o el pie o los dedos o la boca. Amén. Entonces, hermano, no todo lo va a hacer la cabeza. Usted debe de anhelar dones espirituales. Ahora, casi muchos dicen, ay, es que yo quiero hablar en lenguas humanas o angélicas. Váyase a 1 Corintios 13:1, por favor. Fíjese que dice, yo he visto muchos hermanos que hablan en lenguas, pero no tienen amor. Fíjese lo que dice la palabra. Mire, dice, si yo hablase en lenguas humanas, ¿y qué? Y angélicas. Aquí vamos a detenernos un poquito. Las lenguas humanas, ¿cuáles serán las lenguas humanas? Idiomas del mundo. Francés, inglés, italiano, argentino. ¿Sí? Entonces, esas son las lenguas humanas. ¿Y cuáles serán las angélicas? Las que habla cuando dice, yo di un don de lenguas. Empiezas a hablar en lenguas angélicas, pero nadie las va a entender. ¿Por qué? Porque solamente Dios las va a entender. A menos que haya quien interprete las lenguas. Amén. Fíjese. Entonces, este don de lenguas es bueno, sí es bueno, porque magnificamos y glorificamos a Dios. Cuando tú hablas en lengua, glorificas a Dios. Pero nadie más te entiende. Y bueno, ¿qué está diciendo esto? Pero si no sabemos interpretarlas, o no sabemos, o no hay quien las interprete, solamente se edifica quien está hablando. Fíjese, vaya usted a 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. Y todo esto tenemos que entender para que haya un orden en la iglesia. Amén. Hay muchos pastores que les gusta estar hablando en lenguas en el púlpito. Pero ¿quién le entiende? A menos que haya un intérprete de lenguas. ¿Glorifican a Dios? Sí. Sí. Pero el pueblo no entiende. Mire qué dice. Porque el que habla en lenguas no habla a quién, a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, no está mal. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y hasta aquí nos vamos a tener un poquito. A veces usted piensa, no, es que está profetizando y está hablando cosas, ¿cómo podría decirle? Decirle, hermana Karina, el Señor me dice que usted va a tener otro hijo y etcétera, etcétera. Eso no es profetizar. Pues quizás es palabra de profecía, pero no es profetizar. Mire, el profetizar es hablar la palabra de Dios a alguien. Eso es así de fácil. Así es de fácil. Y decirle, mire, varón, hermano o mujer, Dios quiere hacerte diferente. ¿Estás profetizando? ¿Sí me explico? Dios tiene preparado para ti cosas hermosas. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Tiene preparado para los que les aman. Estamos profetizando. Ahora, algo de mi corazón no. Es la palabra de Dios compartida a alguien más. Ese es el profetizar. ¿Por qué se lo digo? Mire qué dice. Así que el 5. Quisiera que ¿qué? Que todos, cuando dice quisiera que todos, es porque no todos han hablado en lenguas. Y muchos pastores dicen, no, es que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que tú hables en lenguas. Aquí estamos viendo que no. Porque dice, yo quisiera pues, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Es porque no habían hablado todos, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Y aquí me voy a detener un poquito. Mire, el martes les comentaba yo que nuestro hermano José tuvo un sueño y me lo comentó, me lo platicó y me llevó a una cita donde miramos los que vinieron el martes. ¿Se acuerdan que miramos Isaías? Isaías, ¿no se acuerda qué cita es, hermano? No sé si es 45:8, creo que es, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? No me acuerdo, pero les dimos esa palabra. Y hermano, en estos tiempos tenemos que pedirle a Dios que nos diga, que nos hable, porque es bíblico. Dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas verán visiones, soñarán sueños. Amén. 45:11, ¿verdad? Sí, no estaba muy perdido. Entonces, hermano, esa palabra dice que pidámosle al Señor que nos diga qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Amén. Porque es eso donde dice que van a haber visiones y van a soñar sueños. Amén. Entonces, hermanos, tú tienes que pedir ese discernimiento, esa revelación y esa profecía. Esa sí es profecía. Ya está escrito, pero que te diga qué es lo que va a venir. Y hermano, estaba yo mirando y vienen cosas fuertes al mundo, a las naciones, a la gente. Mire, hermano, eso de estar preocupados por el trabajo, no solamente soy yo, también hay preocupación en el esposo de mi hermana Xochitl. Amén. Entonces, está tremendo esto. Fíjese, vaya usted a 14:6, 1 Corintios 14:6, vamos a seguir leyendo. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Se está dando cuenta? Entonces, fíjese, hermano, ¿qué les aprovecharía, hermano, si yo pasara media hora hablando en lenguas? Anda, zarraba ya salma, en la pues que no, nadie te dice, ni yo mismo entendería, ¿no? Pero tenemos, hermano, que hablar la palabra con entendimiento. Amén. Váyase usted a 1 Corintios 14:13. Fíjese que dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida ¿qué? En oración poderla interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Amén. O sea, no está mal, ponga atención, no estoy diciendo que está mal, no, sino que si tú oras en lengua, pues ora y pide, Señor, dame discernimiento para entender ese don de lenguas que estoy diciendo, porque si no, pues sí, glorifico a Dios, pero yo quedo sin fruto, mi entendimiento queda sin fruto. Dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Hermano, cuando usted ora, tiene que entender qué está pidiendo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar con entendimiento. ¿Sí me explico? Antes no orábamos, rezábamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, así como era en el principio. Y ya nada más repetías. ¿Qué dijiste? Ni me acuerdo, pero dije algo. No es burla para los que hacen así, pero que tienen que entender que eso no es lo que Dios quiere. Amén. Tienes que orar con entendimiento. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Porque la oración es para dirigirte a Dios, para hacer petición. Amén. Y por último, hermano, yo quiero que vayas a Mateo 25:14. Yo no sé, hermano, pero tú tienes que pedirle al Señor que te dé esos dones del Espíritu Santo. Mínimamente uno.
Porque mira, si hay alguien, es que mira, a veces quieren, hermano, ahí hay un enfermo, vaya por orar por él. Quizás por aquí hay uno que tiene don de sanidad. Y quien tiene que ir es el que tiene el don de sanidad. ¿Sí me explico? O el que tiene el don de hacer milagros. O quizá por ahí, hermano, hay necesidad que alguien se convierta, que es una persona que es incrédula, no cree en Dios. ¿Cómo se le llama? Ateo. Y quizás aquel que tiene esa palabra de sabiduría va a ir y lo va a convencer. Ese don de sabiduría. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente todo el pastor lo tiene que hacer. ¿Me estoy dando a entender? Si no, imagínate cuándo va a crecer la iglesia. Si tú nada más vienes, te sientas 1 hora, 2 horas y ya te vas y ya no haces nada porque crezca la iglesia. Acuérdese que dice que todo es para provecho de la iglesia. Y vamos a mirar qué dice aquí. Mateo 25:14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. Esos son los dones. Esos son los talentos. Mire que dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, pero cada uno conforme a la capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Amén. Mira, hermano, cuando Dios te ha dado un don, un talento, tú vas y empiezas a usarlo para provecho de la iglesia. Y el Señor dice, hermano, ¿quién vive, hermano? ¿A su nombre? Cuando tú, hermano, empiezas a trabajar ese don, Dios te empieza a dar más. Y ahorita lo vamos a ver. Pero si Dios te da algo y lo escondes o no lo pones en práctica, aún lo que tú tienes te lo va a quitar Dios. Amén. Tienes que hacerlo patente, tienes que usarlo. Mire que dice el 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor te va a pedir cuenta, mi hermano. A ver, si yo te di un don de sabiduría, un don de ciencia, un don de fe, ¿dónde está? El que le dio el don de fe tienes que compartirlo con los demás. Tienes que ganar almas. Amén. Fíjese qué más dice. ¿Dónde estamos? El 20, dice el 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué más le dijo? Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué más le dijo? ¿Sabías? ¿Qué más le dijo? Que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle, ¿en dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, si tú no estás trabajando para la obra de Dios, no lo digo yo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a pasar? Tienes que tener fruto. Tienes que llevar mucho fruto. Tienes que hacer algo para la obra de Dios, hermano. Amén. Ponte de pie un momento.
Yo sé que si hace calor, hermano, hubieran prendido los ventiladores. Hay muchos hermanos que se están durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra es muy importante. Es necesario que tú tengas mínimamente un don del Espíritu Santo. Un don. Amén. Yo le voy a pedir, hermano, pásense todos aquí al frente y vamos a orar. Pero yo quiero que usted ore no con sueño, no con flojera, no con tibieza. Pásense todos, por favor. No quiero ver a nadie ahí atrás. Pásense todos al frente. Pueden quitar las sillas o arrimarlas para atrás. Es necesario, mi hermano, que tú pidas la llenura del Espíritu. Que tú, hermano, le digas: Señor, dame un don. Y ¿sabes qué, hermano? Tú te vas a dar cuenta cuál es tu don, porque te va a gustar lo que estás haciendo para la obra del Señor. Me refiero, hermano, como mi hermano que decía, él siente que Dios le ha dado ese don de sanidad. Hermano, él va a sentir el gozo de ir a orar por los enfermos. Y va a empezar, hermano, a moverse Dios en él. Y va a empezar a ver ese resultado del don en él, del don en ti. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué te gusta hacer para el Señor? Algo te tiene que gustar, mi hermano. Y dile: Señor, yo quiero un don. Yo quiero un don espiritual. Pídalo, hermano. Porque de esa manera vamos a poder crecer. Si no, no vamos a poder crecer. La obra de Dios no va a crecer. Acuérdese que los dones son para provecho del Espíritu, para provecho de la iglesia, de la obra de Dios. Amén. Acérquense más, hermanos, acérquense más. No tengan temor. Hoy quiero pedirle al Señor que